Ya. ¿Listos? Quiero que quede grabada esta predicación, a ver si la ponemos en el YouTube y la subimos a al Facebook de la iglesia, desde el enlace de YouTube, para ver si se animan los hermanos a venir también a orar, y porque también tenemos esta serie de enseñanzas de Lucas. La semana antepasada vimos en el capítulo 11 la oración, capítulo 11 de Lucas, cómo Cristo nos enseñaba a orar, y luego vimos, el tema fue Jesús y los demonios. Vimos, que ya lo hemos visto varias veces en Lucas, cómo los demonios actúan, cómo Cristo los combatió y cómo debemos combatirlo nosotros. Recuerden que en otros evangelios esos mismos pasajes, cuando no pueden echar en alguno de esos a los demonios, es porque dice Jesús, les faltaba oración. Incluso esa es una pregunta que me hicieron por ahí para el siguiente podcast, que si es oración y ayuno. Hay manuscritos antiguos que dice oración y ayuno, pero lo importante es la oración. En el ayuno es la oración, y no es un solo momento, sino una vida de oración. Oración, ataques demoníacos, opresiones demoníacas, y ahora vamos a ver la maldad del corazón. Recuerden lo que hemos venido viendo, porque sin oración Dios no puede tratar con nuestro corazón si somos creyentes. Y cuando Dios trata con nuestro corazón siendo inconversos, es para que vayamos a Él en oración y podamos resistir la tentación de Satanás. Precisamente les digo esto porque en Lucas capítulo 11, antes de ir al texto que nos toca hoy, o a los textos que vemos hoy, que los vemos muy panorámicamente, en el versículo 13 de Lucas 11, dice Jesús: pero si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Entonces ahí hay un principio específico. Ahí hay un principio específico, y es: cosas buenas pueden hacer los malos. Porque ahí es que una persona, por más mala que sea, puede hacer algo tan bueno como darle un pan al hijo, o si le pide algo que necesita, dárselo conforme lo necesita. ¿Por qué digo esto? Para que recordemos que por buenas cosas que hagan las personas, eso no quita la realidad de que tienen maldad en su corazón. Nadie conoce el corazón humano como Jesús, por lo cual ante Él queda expuesta la maldad para llevarnos al arrepentimiento o para dejarnos bajo juicio. Eso es lo que vamos a ver hoy. El primer texto habla de eso. ¿Qué expuso Cristo sobre la maldad humana? Veamos el primer encuentro aquí en Lucas 11, 29 al 32. Voy a leerlo todo y luego lo reflexionamos. Dice: como la multitud que lo rodeaba iba en aumento, Jesús comenzó a decir: qué malvada es esta generación, demanda una señal, pero no tendrán más señal que la del profeta Jonás, porque así como Jonás fue una señal para los ninivitas, también el Hijo del Hombre, o sea Jesús, será una señal para esta generación, la que vivía en el tiempo en que vivió Jesús, humanamente hablando, encarnado. En el día del juicio, la reina del sur se levantará con la gente de esta generación y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien que es más grande que Salomón, Jesús, obviamente. En el día del juicio, dice el verso 32, los habitantes de Nínive se levantarán con esta generación y la condenarán. ¿Por qué? Porque al oír la predicación de Jonás, se arrepintieron. Y aquí hay alguien que es más grande que Jonás. ¿Quién es este? Jesús. Tres cosas vamos a ver hoy. Con base en este pasaje vamos a ver que la maldad humana demanda señales sin querer o sin querer creer. La segunda que veremos con un siguiente pasaje es que la maldad humana emana la oscuridad de su ser, la irradia, la proyecta. Y lo tercero, que ya más práctico, es que la maldad humana lleva a aparentar lo que no se es. En esto último el término es hipocresía. En lo segundo, emanar la oscuridad, el término es el ojo o la mirada, que es la lámpara del ser humano. Y aquí el término primordial es maldad, que demanda señal. Maldad es algo dañino. En el original es hacer daño, o ser dañino, o ser perjudicial. Puede hablar desde algo físico hasta algo moral o espiritual. Y cuando Cristo dice eso, lo que está diciendo es que tenemos todos pecado en nuestro corazón.
Eso es así de sencillo. ¿Quiénes lo tenían? No como lo veremos al final de esta exposición, ya empezando el capítulo 12, terminamos el 11, veremos hasta finalizar el 11 y empezar el 12 que en el caso de los fariseos se les llama hipócritas solo a ellos, no a toda la multitud. Aquí se dice que la multitud, incluyendo los fariseos y los que no eran fariseos, la multitud, que eso implica gente de diferentes estratos sociales, económicos, la multitud malvada o con corazón malo era la que demandaba señal. ¿Qué es una señal? Y además dice la multitud de esta generación. ¿Qué es una generación? Una señal es una palabra que significa algo que simboliza algo más profundo, tiene un significado detrás. Aquí dice Cristo que está mal que demanden señales, pero por ejemplo el Evangelio de Juan está lleno de la palabra señal aplicada a Cristo, diciendo que Cristo todo lo que hacía era por señal, para mostrar quién era Él. Si Él hizo señales para mostrar quién era, ¿por qué le dice a ellos que por qué demandan señal y que es malvado su deseo de pedir señales? Porque ellos no la pedían para creer, la pedían era porque no querían creer y porque no creían en Jesús. Esa generación, incluso hacen algunos el énfasis de que esa generación fue especialmente bajo juicio, y el texto lo dice, por haberse negado a creer en Jesús, que era el Hijo de Dios, que se hizo hombre. Lo sigue siendo el Hijo de Dios, como lo era desde la eternidad, y como desde ese entonces sigue siendo hombre ahora en el cielo, pero ellos especialmente, que lo vieron venir y ejecutar su ministerio terrenal, no creyeron en Él. Eso es una gran maldad. Las señales que pedían mostraba cómo la multitud de esa generación era malvada, y la señal que Cristo les dijo que le daría era la señal de Jonás, porque hacemos un sermón expositivo de varios versículos y a veces todo un capítulo en el libro de Lucas. Para no demorarnos tanto, pues no podemos detenernos en los pasajes paralelos como a veces lo hacemos cuando es más corto la extensión del texto, pero en otros momentos y en otros evangelios, cuando Cristo habla de la señal de Jonás, habla de que como Jonás estuvo 3 días en el vientre de la tierra, así el Hijo del Hombre en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre iba a estar Jesús 3 días en el vientre de la tierra, resucitaría. Pero dice aquí que no, en este texto especifica su muerte y resurrección o su periodo de muerte para luego resucitar, sino dice, verso 30, como Jonás fue una señal para los de Nínive, los ninivitas, el Hijo del Hombre, Jesús, será una señal para esta generación. ¿Qué es esto? Lo que no dice el libro, ni el Nuevo Testamento citando el Antiguo, ni el Antiguo, allá el libro de Jonás, es que la vida misma, o no lo aclara, o no lo pone con palabras, que la vida misma de Jonás, con todo lo que vivió, era un testimonio público. Cristo lo dice, 3 días y 3 noches, obviamente él salió desobedeciendo la orden, Jonás, pero cuando Dios lo rescata del pez, y seguramente, no lo dice el texto, debe dar no solamente el mensaje, Dios va a venir y va a juzgar a Nínive y va a destruirla de aquí a tantos días, sino que también le preguntan o se le nota y reciben las noticias del contexto o de la vida que él vivió, se dan cuenta que el asunto es serio, porque Dios no lo dejó huir y lo trajo para dar ese mensaje, primero. Segundo, Dios es tan poderoso como para mandarlo al vientre de un pez y sacarlo. Es un Dios demasiado grande y demasiado justo. Y ellos caen en cuenta de su maldad, a ver quién es este Dios santo, justo y poderoso que estaba detrás de la vida de Jonás. Entonces, la vida misma de Cristo, no solamente su muerte y su resurrección, que es la corona de su obra, sino toda la vida misma de Jesús para ponerla por nosotros en la cruz y luego resucitar, es una señal. Lo que él hacía, lo que él decía, cómo él vivía, cómo él entendía la palabra, ellos debían verlo como una manifestación poderosa de la vida de Dios en medio de ellos, pero no querían. Y por eso cuando le pedían señales, que de hecho el texto bíblico en el capítulo 11, versículo 16, de la semana pasada lo dijimos, cuando hablamos de Jesús y los demonios, en el versículo 15 le echaron la culpa a Jesús de estar echando demonios por el mismo Belcebú. Pero en el versículo 16 dice que otros, por ponerlo a prueba, le pedían alguna señal del cielo. Querían ver cosas. Pablo lo pone así en una de sus cartas, dice: los judíos quieren señales y los griegos quieren conocimiento, sabiduría. Los griegos, como desarrollan tantas teorías en ese tiempo y todavía hay mucho intelectualismo derivado de la filosofía griega, quieren es que se les diga muchas cosas para convencer. Los judíos quieren ver
algo raro, una señal que venga del cielo, que se salga de lo natural, algo sobrenatural. Y Jesús le dice, ya mi vida es sobrenatural, mi obra es sobrenatural, mi ser es sobrenatural, aunque esté viviendo en lo natural, mi muerte será sobrenaturalmente poderosa recibiendo el juicio, y mi resurrección será sobrenaturalmente poderosa para darles vida. No más. La reina de los ninivitas, ya lo leímos, versículos 31 y 32, reina del sur, viendo a David, ninivitas viendo a Jonás, confiaron por lo que Dios había hecho y hacía a través de ellos. Estos no confiaban viendo al mismo Jesús. Entonces, la pregunta para nosotros es, tanto los inconversos que no han confiado en Cristo como nosotros los creyentes que ya hemos confiado en Él, ¿pedimos señales o confiamos en Jesús? ¿Nos es suficiente con que Él haya vivido, muerto y resucitado por nosotros, con toda la sobrenaturalidad de la gloriosa manifestación y presencia real de Dios en esta tierra, caminando como un ser humano, siendo misteriosamente Dios y hombre al mismo tiempo, el Hijo de Dios en medio de nosotros, y muriendo en nuestro lugar, recibiendo el castigo por nuestros pecados y resucitando para darnos vida eterna? ¿O seguimos pidiendo señales para poder confiar en Él? Eso no significa que Dios no pueda darnos señales adicionales, eso no significa que Dios no pueda obrar sobrenaturalmente sobre nuestras vidas, eso significa que no necesitamos esas señales para confiar en Dios, solo es mirar a Jesús y confiar en Él. ¿Pedimos señales? Otro, ¿qué emana nuestra vida? ¿Emana oscuridad? Mire el versículo 33 al 36 conmigo. La maldad no solamente pide señales sin querer creer, la maldad del corazón humano, sino que emana lo que hay en su ser. Verso 33 dice, nadie esconde la luz, y sigue en el mismo discurso, ¿no? En el mismo momento, ¿no? Nadie esconde, o al menos aquí lo conecta Lucas, nadie esconde la luz que se enciende ni la pone debajo de un cajón, sino en el candelero para que los que entran vean la luz. Y esto habla de que una vida ilumina con lo que es, ¿no? Porque la luz es símbolo de la vida. En otro texto habla de que se alumbren vuestras buenas obras, con esta misma frase de Jesús. Pero aquí, ¿qué enseña? Dice el verso 34, la lámpara del cuerpo, caramba, la vida ilumina con lo que tiene por dentro. Pero dice que aquí una lámpara en el cuerpo, que es ¿qué? El ojo. ¿Por qué el ojo es una lámpara? Algunos dicen que porque funcionaba viendo la luz, pero la realidad es que también ilumina con lo que hay dentro del ser, el carácter, la forma de ser de la persona. La mirada sería, no tanto el ojo, ¿no? Cuando tu ojo es bueno, dice Jesús en el verso 34, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, también tu cuerpo estará a oscuras. Mire que la maldad sale del interior y se irradia a través de la expresión, especialmente de la mirada. Ten cuidado, no sea que la luz que hay en ti, que lo único que tenemos para iluminar es la mirada, resulte ser oscuridad, es decir, lo que sale de tu corazón por tus expresiones no es nada bueno. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz y no participa de la oscuridad, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Es decir, lo que hay por dentro se nos sale por las acciones, por las palabras, pero incluso por los gestos y especialmente por la mirada. La mirada refleja bondad o maldad. Entonces la maldad no es simplemente la acción. La maldad no es simplemente eso de estar demandándole a Dios y pidiendo cosas externas. La maldad está anidada en el corazón y sale incluso solo con una expresión, aún sin decir una sola palabra. Por eso es que todos quedamos presos de juicio o bajo juicio y necesitados de un Salvador. Porque puede que uno no actúe con maldad, la ponga en práctica, puede ser que uno no hable con maldad, se queda callado, pero ya tiene la maldad dentro y a veces simplemente se le sale la expresión, que es algo difícil de contener. Emana la oscuridad del ser, eso es maldad. Demanda señales a la persona sin creer, eso es maldad. Pero también aparentar lo que no se es, también es parte de la maldad del corazón humano, lo que le llama Jesús hipocresía. Verso 37 dice, después de que Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a que comiera con él. Jesús entró en la casa y se sentó a la mesa. Y aquí es del pueblo los fariseos, personas que eran religiosos y seguían mucho la ley del Antiguo Testamento, ya lo vamos a ver externamente. Y dice el verso 38, al fariseo le extrañó ver que Jesús no se hubiera lavado antes de comer. Ya lo hemos visto antes, lo hemos analizado, incluso lo vimos en las clases del Instituto Bíblico,
sobre estas costumbres humanas que ponían por encima de la palabra de Dios, aunque las dedujeran de la palabra de Dios, terminaban estando por encima de Dios y su palabra en sus corazones. Les extraña, esto es lo primero, al que aparenta lo que no es por la maldad de su corazón, le extraña que la gente no sea igual. Haga lo mismo que yo, porque lo que hace le parece que está bien, le parece que es lo regular, le parece que es lo normal. No solamente porque piensa que todo el mundo debe ser malvado, porque a la postre no piensa eso, sino porque piensa que así todos debemos desenvolvernos para que no se nos note tanto lo que hay por dentro y para evitar las consecuencias de lo mismo. Pone más énfasis en lo externo que en lo interno. Y le extraña que la gente no ponga ese énfasis. Primero, le extraña que la gente no sea igual que él. Segundo, comparte cosas, pero no comparte el corazón. Es decir, no hay sensibilidad en su alma, aunque puede haber generosidad en sus acciones, que no es generosidad porque no sale de su corazón, pero igual puede dar o compartir sin dar su corazón o sin ser sensible a la otra persona. Mira el versículo 39. Pero el Señor le dijo, pero ahí lo confronta a este fariseo. Cuando ve que se extraña de que no se lave las manos, ustedes los fariseos limpian por fuera del vaso y el plato, y utiliza eso que él menosprecia esa acción para hablarle de lo que hay en su corazón, ¿sí ven? Pero por dentro los fariseos están llenos de robo y de maldad, le está diciendo Jesús. Ahí aparece otra vez la palabra maldad. Maldad que demandaba señal hace un rato, maldad que sale por la mirada, la oscuridad de la mirada, pero maldad también que aparenta compartiendo cosas, pero con el corazón siendo mezquinos. Dice el verso 40. Necios, ¿acaso el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro? Este es el asunto. Énfasis en afuera, demandando de Dios o de la gente y aparentando ustedes, pero el corazón, ¿qué pasó? La maldad oculta, no deja que le entre un rayo de luz para que se den cuenta de lo que hay en su ser. Esa es la maldad del corazón. Y uno dice, ay, pobrecito, se está ocultando porque le da pena. Claro que sí. No necesariamente una persona que oculta las cosas, que puede hacerlo por pena, está desarrollando una maldad mezquina y desaforada, pero precisamente la maldad de nuestro corazón nos lleva a no querer abrir el corazón, incluso por pena, porque se va a exhibir lo que hay en nuestro ser. Y alguien dice, pero no hay que avergonzar. No, es que no, Dios no quiere avergonzarnos, Dios quiere sanarnos, como cuando se abre una herida para poder sacar el material que está infectando y que pueda sellar bien. Dios quiere transformarnos desde dentro. Entonces dicen en el verso 40, necios, ¿acaso el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro? No solamente lo de afuera del plato, lo de adentro, les dice Jesús, no solamente lo de afuera de su comportamiento, lo de sus corazones. Y mire cómo pasa a la generosidad. Den limosna de lo que está adentro, y así todo quedará limpio para ustedes. Este es un texto que la Reina Valera del 60 traduce diferente, pero dice den de lo que esté adentro. Eso significa compartan de lo que tienen en su interior para que puedan compartir algo que realmente valga la pena y no de lo que está en el exterior. Entonces tendrían que, para compartir algo del interior y no solamente de forma externa, tendrían que cambiar en su corazón o dejar que Dios los transformara. Den limosna de lo que está dentro, así todo quedará limpio para ustedes. Verso 42. Ay de ustedes fariseos que dan, y aquí lo liga, el diezmo, ley del Antiguo Testamento. También podemos dar ofrendas, podemos dar diezmos, ayudar a la gente y ayudar a la iglesia, en ese tiempo al pueblo judío, al templo, al sistema religioso judío. Dice de la menta y de la ruda y de toda clase de hortalizas, de los cultivos que tenían. Ellos eran muy ricos, manejaban cultivos, los fariseos, siendo también líderes religiosos, eran líderes económicos y políticos. Pero dando de todo eso, dando a los pobres, limosna, dando al templo los diezmos, pasan por alto la justicia y el amor de Dios, o la misericordia, traduce otros textos, otras versiones bíblicas. Esto es necesario que lo hagan sin dejar de hacer aquello, como aparece en Mateo 23, esta misma cita. ¿Qué quiere decir esto? Caramba, afuera y adentro. No solo afuera, también adentro. En texto de Mateo 23, en Reina Valera del 60 dice, olvidan la fe, la misericordia y la justicia. Quiere decir esto, compórtense bien con la gente y amen a Dios y amen de parte de Dios a las personas, que eso salga del corazón, no simplemente que den por dar, no simplemente que cumplan por cumplir, dar de lo que les sobra, dijo Cristo en otro momento, para que los vean, dijo en el Sermón del Monte, porque ya tienen su recompensa. El corazón no lo comparte, aunque comparte cosas.
aparentar lo que no se es. Y le alegra o le goza, en la maldad al ser humano le alegra o le da gozo o alegría cuando lo alaban sin razón. Lo alaban y no deberían alabarme porque en el fondo yo no soy así. Mire lo que pasa en el versículo 43 y 44. Ay de ustedes, fariseos, que aman los primeros lugares en las sinagogas y los saludos en las plazas, siempre que los exalten, ¿no? Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, son ustedes como sepulcros que no se ven y los que pasan por encima no lo saben. Es decir, la gente los alaba, pero no saben qué es lo que tienen por dentro. Como con los sepulcros que se ven bonitos, pero están podridos. Y se gozan de eso sin decir, esperen, o por lo menos yo interiormente espero yo mismo no dejarme enorgullecer porque yo sé cómo soy sincero y sensato, no quiero dejarme elevar con lo que me digan los demás. Eso es la maldad del corazón y uno se la cree porque el corazón malvado lo lleva a esto. Lo otro es imponer cargas sin cargar, decir hagan pero yo no hago. Verso 45 dice uno de los intérpretes de la ley, a propósito, porque en el verso 44 ya no solo son fariseos, sino intérpretes de la ley los que meten, ¿no? Los escribas. Claro, porque los escribas y los fariseos iban muy de la mano. Los intérpretes de la ley estudiaban la Torá para poder interpretarla, eran doctores o maestros, por eso, porque al principio la escribían o transcribían, luego la estudiaban por la transcripción y luego la enseñaban por el estudio, y se juntaban con los fariseos porque querían cumplir la ley los fariseos, entonces eran como de un mismo equipo. No con los saduceos, sino con los fariseos, siempre se les relaciona. Y uno de estos intérpretes de la ley le dice, maestro, cuando dices esto nos insultas también a nosotros. O sea, ¿qué pasó? Ahí me metió también a mí, dijo un intérprete de la ley. Y Jesús dijo, ay de ustedes también, intérpretes de la ley, porque imponen a los otros cargas muy difíciles de llevar, pero ustedes ni siquiera con un dedo las tocan. ¿Qué quiere decir esto? Usted estudia el texto bíblico, usted estudia la ley de Dios, usted estudia la Torá para aplicárselo a los demás, pero no para aplicárselo a usted. Eso es muy fácil. Médico, tómate tu medicina. Aplica lo que predicas. Haz primero contigo lo que quieres que los demás hagan según la palabra de Dios. La maldad del corazón humano, poco a poco, sobre todo cuando uno es creyente y ya no es una maldad de andar impíamente sin creer en Cristo, sino que termina uno cayendo lentamente en esa letargia, en ese adormecimiento de hacer las cosas de forma automática. Empieza usted a leer, entender y explicar y olvidarse de que primero tiene que aplicar. Y empieza a caer en esa tendencia. Obviamente, quien no cree en Dios y no cree en la palabra, pues no va a aplicar la Biblia, pero sí va a vivir una vida ética o moral y decirle a la gente qué hacer, pero ellos no la aplican sobre su vida. Y no les importa esa famosa frase del mundo de haga lo que yo le digo, no haga lo que yo hago. Déjeme enseñarle. No cuadra la Biblia. Eso es maldad del corazón. Le extraña que no sean igual, comparte cosas pero no el corazón, goza de alabanza sin razón, impone cargas sin cargar y critica sin querer admitir. Verso 46 al 51, Jesús les dijo, ay de ustedes también, intérpretes de la ley, porque imponen a los otros cargas muy difíciles de llevar. Ya lo leímos. Verso 47, ay de ustedes los que erigen los sepulcros o levantan los sepulcros de los profetas que mataron los antepasados de ustedes. Preste atención al hilo de esto. Erigen o levantan los sepulcros de los profetas que mataron los antepasados de ustedes. Con ello, no solo son ustedes testigos, sino cómplices de lo que hicieron sus antepasados, sus padres, dice la versión más literal. Pues ellos los mataron y ustedes les erigen sus sepulcros. Por eso Dios en su sabiduría dijo, les enviaré profetas y apóstoles, de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Por lo tanto, la gente de esta generación, o vuelve a aparecer esa expresión, se le demandará la sangre de todos los profetas que desde la fundación del mundo ha sido derramada, desde la sangre de Abel, esto es impresionante, hasta la sangre de Zacarías, porque era el profeta que aparecía muerto en el último libro que aparece en el orden de los libros del Antiguo Testamento, por eso lo cita como último Jesús, que murió entre el altar y el templo. Sí, les aseguro que será demandada de esta generación. ¿Qué quiere decir aquí Jesús?
Tal vez cuando erigen los sepulcros quiere decir que levantan grandes monumentos a los que mataron, a los profetas que fueron muertos por los antepasados de ellos. Y al hacerlo, confiesan, dice Jesús, que los papás de ellos o los antepasados de ellos mataron a los profetas y que ellos son cómplices porque no son diferentes a sus antepasados, son igual de rebeldes. Podrían estar criticando a sus antepasados porque mataron a los profetas, pero sin admitir que eran iguales que sus antepasados, que daban la medida de aquellos que asesinaron a los hombres de Dios que vinieron a hablar de parte de Dios. De hecho la darían, porque serían los que llevarían a Jesús para que fuera muerto, y peor aún, porque este no era un profeta, era el Hijo de Dios que vino a hablarles. Y al final nos quedan dos cositas nada más de lo más largo, que es aparentar lo que no es. Dos cositas. Se adueña por la maldad del corazón humano, la persona se adueña de todo astutamente, versos 52 a 54. Dice: ay de ustedes, intérpretes de la ley, porque se han apoderado de la llave del conocimiento, y ni ustedes entraron, y a los que quisieron, y a los que sí querían entrar, se lo impidieron. Como Jesús les decía todo esto, los escribas y los fariseos comenzaron a hostigarlo en gran manera y a provocarlo para que hablara de muchas cosas, y le tendían trampas para atraparlo en sus propias palabras. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes entienden bien, viven mal, pero no le dejan a la gente entender bien para vivir bien. No le deja a la gente vivir bien, no quieren que la gente viva lo que ustedes no viven. Se adueñan del conocimiento, y esto es tremendo. Alguna vez un teólogo cristiano, ya falleció, uno de los que se consideran padre de la consejería bíblica moderna de Estados Unidos, era psiquiatra, creo, junto con ser ministro, acuñó un término que se llama la tiranía de los expertos. Yo sé, ustedes no saben, así que ustedes no pueden pensar. Yo les digo qué tienen que hacer y no más, porque yo soy el que sé, y ustedes no saben, y me adueño de sus vidas. No, eso no lo hagan. ¿Por qué? Porque yo sé que no se debe hacer. No podemos adueñar de las personas. Hay que transmitirles la relación con Dios para que puedan conocer y ser guiados por el Señor, y entre más sabe uno, más debe transmitir, y menos se debe adueñar de lo que sabe. Más bien lo que sabían o entendían lo utilizaban para manipularlo a su favor y tergiversarlo, distorsionarlo para hacer caer a Cristo, como cualquier otro que les hiciera la competencia, con trampas, como lo dice allí. Entonces se adueñaban de todo astutamente, o con trampas o con malicia. ¿Se da cuenta que uno puede agarrar algo muy bueno y volverlo muy malo solo por la maldad del corazón, incluyendo el mismo conocimiento del Señor? Y al final hablan para contaminar. El corazón lleno de maldad habla y contamina. Mientras tanto, verso 1 del capítulo 12 al 3, 12, 1, 3. Mientras tanto, la gente se había reunido por millares. Era tal la multitud que se atropellaban unos contra otros mientras Jesús les hablaba, ¿no?, a los fariseos. Y Jesús comenzó entonces a hablar, y en primer término les dijo a sus discípulos, acabando de hablar con los fariseos, con la gente atropellándolo y escuchándolo, le dices a los discípulos de él: cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Tremendo, ¿no? Les acaba de decir ellos hipócritas, ahora dice a los discípulos: cuidado con esos. Y enfrente de nosotros, para que todos entiendan, pero directamente se dirige a ellos porque son su responsabilidad primordial, aquellos que caminaban con él como su maestro. Porque no hay nada encubierto, dice el verso 2, que no haya de ser manifestado, ni nada oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que ustedes digan en la oscuridad se oirá en plena luz, y lo que ustedes musiten en la alcoba se dará a conocer en las azoteas. En el segundo punto, en el primero les pregunté, ¿piden señales o confían en Jesús? En el segundo punto, que habla de oscuridad y luz, como acá, no les pregunté, debería haberles preguntado, ¿qué refleja sus miradas o sus expresiones? ¿Qué hay en usted y qué se refleja? ¿Oscuridad o luz? ¿Maldad o bondad? ¿El Señor o simplemente su cosecha humana pecaminosa? Y en este tercer punto, que vuelve a involucrar la luz, dice es luz no en el sentido de que salga lo bueno que Dios nos ha dado a nuestro corazón por la obra de su Espíritu Santo, sino luz en el sentido de que se divulgue o se dé a conocer, como cuando viene la luz y deja todo descubierto, y viene la luz para sacar al descubierto la oscuridad que hay en la persona. Tranquilos, la gente aparenta, pero tiene oscuridad en el corazón y vive culpando a los demás y demandándole a Dios. Pero llega el momento cuando Dios saque todo a la luz. A veces pasa en esta vida que las cosas se divulgan y se dan a conocer y viene el juicio público, pero confiemos en que delante del Señor será cuando todo sea realmente divulgado. Dice el apóstol Pablo, donde serán juzgados los secretos del corazón, de la conciencia, lo que había en el alma,
juzgado lo que había en su ser interior, las motivaciones de su corazón. La conciencia le va a dar testimonio de qué fue lo que pasó a la persona, aunque la persona argumente defendiéndose o excusándose de una u otra manera, ya quedará todo en evidencia, ya no habrá posibilidad de excusarse. Eso está en el capítulo 2 hablando Pablo sobre el tema para todos los seres humanos. La pregunta es, con este tercer punto y antes de finalizar, ¿aparenta para no ser avergonzado? ¿O no le importa si pasa vergüenza con tal de ser transformado? Aquí hay un problemita grande. La vergüenza es un mecanismo de protección cuando vemos que nos van a hacer daño avergonzándonos, pero cuando es Dios obrando en nuestras vidas de forma providencial a través de una circunstancia, personas, y específicamente cuando Dios nos confronta con su palabra y en oración, la vergüenza se debe perder, porque la vergüenza nos aleja. Y si yo no quiero que se descubra, yo quiero que Dios descubra, yo quiero que Dios divulgue, yo quiero que Dios me deje ver y que Él me muestre que está viendo en mí lo que no es conforme a su voluntad, porque quiero ser transformado. No hay mal. Esa es la gracia. La gracia de Dios nos busca a través de Cristo, por medio de su Espíritu Santo, conforme a su palabra, para que la oscuridad de nuestro corazón quede bajo su luz y podamos ser transformados cada vez más, alumbrando como Cristo. Recuerden que solo Cristo fue perfecto y que nadie es libre de maldad. Por eso este mensaje termina siendo para inconversos como para creyentes. Y como no está acá, sino en otros textos, lo terminamos diciendo. Aquí solamente se centra en estos pasajes, mostrar la maldad del corazón como Cristo la denunció, pero en otros pasajes Cristo se concentra en decir, arrepiéntanse. Y a veces nos explica de qué, de esto, de la maldad. Arrepiéntase de su maldad sin demandas ni apariencias. No, es que yo necesito que Dios, para yo arrepentirme, no. Es que parece, pero no aparente. Arrepiéntase. Reconozca y quiera cambiar, para que sea perdonado si no ha confiado en Cristo, para ser salvado por Cristo. Si no, no puede salvarlo Cristo porque no se ha arrepentido de pecados. Y para que sea transformado si ya se ha arrepentido de pecados y confiado en Cristo, para que en el proceso de santificación el Señor le transforme cada día más a la imagen del Salvador. De lo contrario, el inconverso quedará bajo el juicio eterno sin Cristo, y el creyente va a quedar bajo una disciplina temporal más larga y más fuerte con Cristo y en Cristo. Se va a alargar el proceso y va a ser más tortuosa la transformación. Ánimo. La gracia del Señor descubre nuestra maldad para transformarnos cada día más a la imagen de Cristo en su bondad, por la bondad de Cristo, no por la nuestra. Así que no hay problema, nos recibe por su bondad para transformarnos a su imagen, darnos cada día más de su luz. Oramos. Padre, te damos gracias en esta noche por permitirnos compartir este tiempo juntos. En tu luz, dice tu palabra, veremos la luz. Que por la luz de tu palabra y de tu Espíritu veamos nuestra maldad y nos arrepintamos, seamos perdonados por ti en Cristo y seamos santificados si ya hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador, sin temer ser avergonzados, sino más bien queriendo ser transformados, sin querer aparentar, sino queriendo ser transformados por tu obra de santidad, de santificación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga.